Voy a dar lugar al pastor Walter Ferreira, que le estará leyendo el protocolo. Adelante, pastor, Dios lo bendiga. Muy buenas tardes. Vamos a aprovechar a usar la Biblia de púlpito. Y fuimos en estos días invitados por las sociedades bíblicas para poder compartir con ellos, porque ellos celebran también, o se celebra mejor dicho, en la Argentina los 200 años de las asociaciones bíblicas aquí en Argentina. Y nos dieron un resumen para poder compartir, y quería compartirlo también con todos ustedes. Hablamos de los 200 años de la Biblia en Argentina, y hace 500 años el conquistador español llegaba a América. Mientras tanto, Europa era sacudida por la Reforma Protestante, que enseñaba como primer punto que todo el pueblo debía leer la Biblia. En 1569 salían de imprenta los primeros ejemplares de la traducción Casiodoro de Reina. Pero ese mismo año Felipe II extendía la Inquisición a América. Entonces la Biblia en castellano quedaba prohibida en nuestros pueblos, y así pasaron 3 siglos. Pero en 1806 un comerciante inglés, Robert Cowen, vio que la mayor necesidad de nuestro pueblo era la palabra de Dios. La Sociedad Misionera de Londres envió al joven David Hill Clayton, convirtiéndolo en el primer misionero evangélico en pisar nuestro suelo. Los 600 Nuevos Testamentos que trajo tuvieron que ser desembarcados en Montevideo por causa de las invasiones inglesas, pero algunos ejemplares llegaron a Buenos Aires. Uno de esos estaba en manos del presbítero Manuel Alberti, miembro de la primera junta, surgida del Cabildo Abierto del 25 de mayo de 1810. Fue párroco de la iglesia de aquí de Magdalena también. Las autoridades religiosas obligaron a la gente a devolver los libros, pero ese primer informe concluye con estas palabras que son un testimonio casi profético para nosotros. Haber propagado bajo cualquier desventaja la palabra de Dios es algo que siempre debe hacerse. Esa palabra tendrá su retribución. En 1818, mientras San Martín preparaba la campaña al Perú, llegó Diego Thompson como director general de escuelas y con sueldos del Cabildo usó porciones bíblicas como libros de texto. Su amistad con próceres de la independencia abrió puertas para que los niños fueran instruidos en la palabra, como escribiría Juan Mackay: los nuevos cristianos aparecieron no con espada, sino con Biblia. En 1825 llega a Buenos Aires John Armstrong, primer representante oficial de la Sociedad Bíblica, marcando el inicio de los 200 años de trabajo ininterrumpido en nuestro país. El mismo día que Bernardino Rivadavia asumía como primer presidente argentino, Armstrong envió 500 Nuevos Testamentos para las escuelas femeninas. La respuesta llegó de inmediato. Mariquita Sánchez de Thompson agradeció en nombre del presidente a través de la emotiva carta que aún conservamos, mientras en los salones se discutía política, en los hogares y las escuelas comenzaba a germinar la semilla de la palabra de Dios. Los tiempos de Rosa fueron muy difíciles para la obra bíblica. El informe de 1848 dice que no hay nada que informar. No hay parte del mundo con la que esté relacionado el nombre de cristiano, que tenga más necesidad de las escrituras y que sin embargo preste mayor resistencia a su introducción. Las Biblias fueron quemadas junto a desnudos pictóricos en Plaza de Mayo frente al Cabildo. Pero llegaban hombres como Allen Garden, quien en su afán de traducir la Biblia a los Tobas en el norte y a los Yaganes en el sur, dejó su vida junto a sus compañeros por el frío, el hambre y la enfermedad. Luego aparecieron los colportores. Comenzó el trabajo de ellos. Estos vendedores de Biblias como Andrés Miren, Francisco Pinzotti, Evaristo Suárez, Ferrarini, Caligli y decenas de héroes que recorrieron cada rincón de Argentina ofreciendo la palabra de Dios en cada ciudad, cada rancho, cada taberna, cada gobernación, en cada hospital, cada cárcel, buscando llegar a cada corazón con el mensaje del Evangelio. Eran hombres sencillos, pero llenos del poder de Dios y de pasión por las almas. Creían que la distribución de la Biblia era el arado que preparaba el terreno para predicadores y misioneros. Tenían una convicción que debemos
revitalizar como iglesia argentina. La palabra de Dios actúa por sí misma. Dios convence de pecado, traduce el nuevo nacimiento, revela a Cristo, crea nuevos afectos, libera de vicios, sana y trae vida nueva por medio de su palabra. Es el Espíritu Santo por medio de su espada quien resucita las almas, no los métodos ni las técnicas del mensajero. En 1877, José Morgiardino salió desde el norte hacia Bolivia. A pesar de las amenazas, fue asesinado a pedradas en las montañas. Su cuerpo fue arrojado al río con una piedra atada al cuello y el sacerdote local se negó a sepultarlo en la ciudad. El informe decía: ellos son hombres, han probado y visto por sí mismos que el Señor es bondadoso, no considerando sus vidas preciosas para sí mismo con tal de terminar su carrera con gozo. Y así fueron naciendo las primeras iglesias. Las sociedades bíblicas no solo nos han dado el libro, a ellas les debemos a algunos de los mejores predicadores en los púlpitos sudamericanos. A falta de seminarios, muchos jóvenes han tenido que tomar una maleta y hacer su escuela en el campo de batalla del colportaje, golpeando de puerta en puerta, oyendo, contestando toda clase de objeciones, sufriendo insultos, recibiendo amenazas, y han ganado experiencias que jamás cambiarían por el más alto título universitario. Leyendo el libro de la realidad, han aprendido a conocer las necesidades espirituales y morales del pueblo. Al subir al púlpito hablan con una eficacia que no hubieran alcanzado sin pasar por esa ruta. Casi me atrevo a decir que el colportaje es moralmente obligatorio a todos los que aspiran el ministerio. Y los informes de aquellos años estaban llenos de historias vibrantes. Decían algo como esto: estuvimos reunidos con el presidente Domingo Faustino Sarmiento, hablando de la importancia de la palabra de Dios, o testimonios como el pueblo de Dios está viviendo tiempos sin precedente. Por primera vez el gobierno permite a las iglesias predicar al aire libre. Y gracias a eso también que hoy lo podemos seguir teniendo en vida. Donde estaba la iglesia, estaba la sociedad bíblica. Y en 1966, se hace apenas unas décadas, los líderes de todas las denominaciones afirmaron: la responsabilidad es nuestra. Somos los argentinos quienes debemos llevar la palabra a nuestro pueblo. Hoy la obra bíblica recae sobre cada creyente. La protagonista es la Iglesia de Cristo y la sociedad bíblica es el paje de armas, proveyendo la espada para que la Iglesia cumpla su misión. La palabra que fue prohibida hoy es proclamada. La palabra que quisieron quemar hoy enciende la alabanza del pueblo de Dios. La palabra que enseñó a leer hoy nos enseña a vivir por su gracia. Así que damos gracias a Dios por tener su bendita palabra y poder publicarla públicamente. Dios les bendiga y celebremos este día con gozo y alegría.